Uno cuando ve el cartel, ¿no?, de los ponentes de este foro, pues tiene una mezcla siente una mezcla de orgullo, de vértigo sobre todo, pero también de agradecimiento por tener la oportunidad de hablar de un tema que me interesa y realmente lo vivo, ¿no?, como es el nacionalismo. Viniendo hoy en tren desde Barcelona, iba leyendo la prensa en papel, que es una cosa que últimamente ya no hago, pero se me había acabado la batería del iPad. Y la verdad es que todas las noticias tenían mucha relación con este tema que hoy hablamos, ¿no?, del nacionalismo, la identidad, los conflictos que crea la identidad. Veías el atentado terrorista en China, ¿no?, de una minoría separatista, veías un acto que ha organizado el gobierno catalán, que plantan un árbol que simboliza un tricentenario con tierra que viene de Aquisgrán para representar que Cataluña es carolingia respecto, o a diferencia del resto de España, que viene a ser algo más latino, más mediterráneo. Pero sobre todo la noticia hoy, evidentemente, era Rusia y Ucrania, ¿no? Y también me sirve un poco para introducir el tema del nacionalismo, ¿no?, porque en una conferencia que se titula Nacionalismo contra Europa, pues uno puede pensar que cuando la actualidad manda, pues el nacionalismo puede ser el nacionalismo del Estado ruso contra Europa, tomando como campo de batalla a Ucrania. Y el caso de Rusia, la verdad es que es de una identidad complicada. Es un país que viene a ser una potencia, un imperio planetario y pasa a ser una potencia regional, lo cual no deja de ser difícil de asumir, además con unas características de zarismo. Rusia, siempre digo que siempre ha sido zarista, llámale al zar Nicolás II, llámale Stalin, llámale Putin, pero es una sociedad, como sabéis, una geografía muy grande, con poca población, con poca densidad de población, por lo tanto, la gente difícilmente entra en contacto, difícilmente se asocia, no hay sociedad civil, por lo tanto, no hay una oposición a los desmanes de los políticos, y al final entre 3 o 4 personas pues pueden hacer una revolución y tomar el poder, como pasó con la revolución bolchevique, y al final siempre tiene esta característica, ¿no?, de gobierno sin límites, ¿no?, de zarismo, hoy con Putin. Pero sobre todo, viendo los diferentes mapas de Ucrania que aparecían hoy en la prensa, me ha recordado un mapa que me llamó mucho la atención hace ya 10 o 12 años. Es de un libro de un politólogo americano, Samuel Huntington. El choque de las civilizaciones fue un libro muy polémico, pero yo creo que es un libro que hay que leer, aunque tenga 20 años, para entender muchas cosas. En ese libro había un mapa de Ucrania que me llamó muchísimo la atención. Era un país partido en dos. Él marcaba como el eje que parte Ucrania de manera simétrica, como una línea de fractura civilizatoria, ¿no?, al oeste Europa, Occidente, al este el mundo ortodoxo. Y ese mapa era un mapa electoral, era un mapa de las elecciones presidenciales de 1994, y era curioso como en las 13 provincias del oeste ganó Leonid Kravchuk, que era el candidato pro-Europa. Sin embargo, en las otras 13, exactamente 13, del este ganó el candidato prorruso, en aquel caso, Leonid Kuchma. Al final, pues ganó el prorruso que era un 50 y poco, 52% de los votos. Pero si veías aquel mapa, la simetría era perfecta. Empezabas por el este, en las provincias del este, el candidato prorruso tenía un 95% de los votos y iba bajando a medida que se iba acercando al centro, ¿no? Un 90, 80, 85. Por Kiev, más o menos por el centro, pues ya la cosa iba 50-50 y después, a medida que ibas hacia el oeste, pues iba subiendo el porcentaje de voto para el candidato pro-europeo hasta llegar al 95% en las provincias más del oeste. Esto demuestra que las identidades aún son importantes, que tienen algo que decir en el mundo actual. Un gurú de la comunicación, George Lakoff, que seguramente algunos habréis leído porque tiene el libro que de No pinches en un elefante, que se puso muy de moda hace un par de años en España, dice que nosotros, que la gente en general,
votamos por identidades, votamos por valores y no tanto por intereses. Después puede coincidir los intereses con los valores o con las identidades, pero lo que figura o lo que configura nuestro marco mental que nos lleva a tener una visión del mundo y al final a elegir nuestro voto o nuestras opiniones políticas, pues son las identidades, son los valores también. En este sentido, y para introducir un poco el tema a Europa, Rusia, si no lo hace bien en Ucrania, aunque parezca lo contrario, tiene mucho que perder, porque puede crear una reacción en la identidad de los ucranianos, puede fortalecer el sentimiento nacional ucraniano en caso de invasión de Crimea, como parece que está pasando actualmente, y puede, de manera colateral también, porque las identidades son múltiples, fortalecer la identidad europea de Ucrania. Pero ¿cuál es esta identidad o qué es Europa? ¿Contra quién van estos nacionalismos de los que hablaré? George Steiner escribió una conferencia que está en un libro que se llama La idea de Europa. Un libro fantástico, tiene 50 o 60 páginas, solo se puede leer en media tarde. Decía que Europa está compuesta por cafés. Está compuesta de cafés que van desde la Lisboa de Pessoa hasta Odessa, la Odessa de los personajes de los gángsters de Isaac Babel. Odessa en Ucrania, Ucrania como límite de lo que es Europa. Pero claro, no podemos definir Europa solo como un conjunto de cafés, donde la gente va no solo a hablar, sino a conspirar, a hablar de política, a hacer filosofía. Steiner también dice que Europa es un paisaje civilizado, un paisaje que se puede caminar, que podemos hacer Europa andando. Tú no puedes caminar o no puedes cruzar África, el Sáhara, andando, o el Amazonas, pero Europa sí tiene un paisaje humano, un paisaje civilizado. También dice que Europa son calles y plazas con nombres de filósofos, políticos, escritores. Esto realmente creo que solo pasa en Europa. De hecho, en Estados Unidos, yo viví un año en Estados Unidos y me acuerdo que quedaba en la calle M con la 3. Sin embargo, aquí todas las calles tienen nombre de algún pintor, de algún escritor, y esto es en toda Europa. Pero vamos un poquito más allá para definir qué es Europa. George Steiner dice que también es Jerusalén y Atenas, que es el espíritu heleno y el espíritu hebreo, que es la fe y la razón, que es este choque entre fe y razón que ha ido formando lo que es los valores, el espíritu europeo. Y también dice que en Europa, o que Europa es cierta idea de decadencia, cierta idea de que algo se muere, cierta idea de que vamos a morir, perecer culturalmente, o bajo la uniformidad de la globalización, o bajo la amenaza, o bajo la exaltación de ciertos localismos. Exactamente, Steiner dice: los odios étnicos, los nacionalismos chauvinistas, las reivindicaciones regionalistas han sido la pesadilla de Europa. La limpieza étnica y el intento de genocidio en los Balcanes no son más que el ejemplo más reciente de una peste que llega hasta Irlanda del Norte, hasta el País Vasco, hasta las divisiones entre flamencos y valones. Pero para Steiner, Europa también es el humanismo. Europa es ese humanismo secular, esa manera de poner al hombre ante todas las cosas, de los Erasmo, de los Montaigne, por supuesto de Joan Lluís Vives, como no. Es humanismo de Salvador de Madariaga, un gran europeísta español, que definía lo que es Europa desde el punto de vista del ser humano de una manera también muy interesante. Él decía: mientras el Asia orienta al hombre hacia el follaje y los cielos, y el África hacia las raíces y la tierra, Europa da de sí árboles humanos de fuerte tallo diferenciado y prefiere expresar su espíritu en individuos. Es decir, el individuo es un descubrimiento, sino una invención de Europa. Aquí, en Europa, es donde se aprecia por primera vez la índole peculiar, única del individuo.
Esto, a su vez, explicaría que el cristianismo fuera la religión predestinada de Europa, puesto que es la religión que establece y proclama el carácter sagrado de todo ser humano, sea cualquiera su clase, situación, color u oficio. Bien, Europa pues se fundamenta en el individuo, y es aquello que protege al individuo, es el Estado de Derecho, son las libertades individuales, es la democracia como mejor sistema político humano, es el Estado del bienestar o sociedad del bienestar, y es en cierta manera una manera de vivir muy humana que continúa siendo atractiva, como estamos viendo en Ucrania. ¿Quiénes van contra esta idea de Europa, contra esta idea humanista, contra esta idea de poner el individuo, sus libertades por delante de todo? Pues algunos nacionalismos. El problema de la nación, o del concepto de nación y del nacionalismo, es que puedes encontrar en la bibliografía decenas, cientos de maneras de definirlo. Yo estoy escribiendo un libro sobre el tema y al final he desistido, porque pasaría el libro explicando definiciones de nación y nacionalismo y al final no encontraría ninguna que se podría llegar a cierto consenso. Pero sí podemos agrupar, o al menos eso es lo que hago, en dos grandes grupos, que bueno, siempre se simplifica un poco, pero creo que es interesante para el análisis, dos grandes grupos de maneras de entender la nación o el nacionalismo. Por un lado, un nacionalismo cívico, un nacionalismo liberal, y por otro, un nacionalismo más esencialista, cultural, identitario. El nacionalismo cívico es aquel que surge a finales del siglo XVIII, en las revoluciones francesa, en la Revolución Americana. Es esa manera de entender la nación de manera democrática, donde lo importante son los ciudadanos, todos libres e iguales. Es la que se contrapone a la idea de monarquía absoluta, que se contrapone al antiguo régimen, que es la Asamblea Nacional en Francia, que sustituye a los Estados Generales. Es un sinónimo de pueblo en Estados Unidos, We the people of the United States, ¿no? Así empieza la Constitución americana, ¿no? Una manera de entender la nación cívica, liberal, porque pone los ciudadanos por encima de cualquier idea colectiva. También en España en 1812, en la Constitución de Cádiz, surge una manera de entender la nación española ciudadana, cívica y liberal. Por contra, y aquí está el nacionalismo que creo que puede amenazar a Europa en la actualidad, a mediados del siglo XIX, con el romanticismo, sobre todo en aquellas naciones que todavía no tenían formado el Estado, como Alemania e Italia, surge un nacionalismo más cultural, donde la idea de individuo queda supeditada a una idea de espíritu del pueblo, a una idea más ligada a una etnia, a una religión, a una lengua, sobre todo a una lengua, que no tanto a unos derechos y a unas libertades de las personas. Es un nacionalismo que exacerbado, porque al final siempre acaba siendo un nacionalismo muy victimista, exacerbado, llevó a la Primera Guerra Mundial y hizo estragos en todo el siglo XX. También en España hay un nacionalismo español, hubo un nacionalismo español más esencialista, ¿no? Un nacionalismo falangista en este sentido. ¿Qué tipos o qué nacionalismos de este segundo tipo, sin Estado, victimistas, que toman una idea, una pertenencia a la lengua, la raza, la religión, para definir la identidad de las personas y, en cierta manera, empobrecerlas, ¿no? Porque acaban definiendo a las personas solo por uno de sus atributos? ¿Qué tipo o qué nacionalismos de este tipo hay en Europa? Yo hoy os quería traer un mapa que es muy interesante también, me gustan mucho los mapas, de la Alianza Libre Europea, que es una coalición de partidos, como el Partido Popular Europeo o el Partido Liberal Europeo, que bueno, están federados pues, partidos como Esquerra Republicana, el Scottish Nationalist Party, los nacionalistas flamencos, creo que el Bloc Nacionalista Valencià también. En la página web de esta alianza, hace un año, pasa que esto
lo saqué en algunos medios de comunicación y después lo quitaron y ahora es difícil de encontrar el mapa. Pero si lo buscáis en Google se encuentra. Tienen un mapa de cómo tenía que ser Europa según su idea de nacionalismo. Era curioso porque todos los estados quedaban muy divididos. España dejaba de ser España y había una nación que era Andalucía, otra Galicia, los Països Catalans, Euskadi, no sé si con Navarra o sin, pero también Francia se dividía, la Bretaña, Córcega, Italia se convertía en Sicilia, en la Padania, todos. Había naciones que tenían que ser Estado muy curiosas, ¿no? Sobre todo por su tamaño, Cornualles en el Reino Unido, Kaliningrado. Todos los países se dividían en ese mapa excepto uno, que se ampliaba, que anexionaba territorios, que era Alemania. En ese mapa, Alemania se anexionaba a Austria y no sé si también los Sudetes. Y no sigo para no hacer comparaciones peligrosas, pero ese mapa conseguía lo que algunos no consiguieron en el siglo XX. Pues bueno, mirando ese mapa, hay algunos nacionalismos que digamos, hoy están más, no los voy a comentar todos porque hay decenas y decenas. O sea, la Unión Europea pasaría a ser una unión de 300 o 400 estados, pero hay algunos realmente que hoy pues, son relevantes para el futuro de Europa. En primer lugar, el flamenco. Flandes. Sabéis que Bélgica está partida en dos comunidades, la flamenca y la valona, de habla francesa, y la isla de Bruselas, que es francófona, pero está dentro del territorio de Flandes. Es interesante el nacionalismo flamenco. Ahora, hace escasamente un par de semanas o 3, ha renunciado a la independencia, a perseguir la independencia de Flandes, aunque sea mayoritario. Es decir, los apoyos al nacionalismo flamenco son mayoritarios no en Flandes, sino en el global de los votos en toda Bélgica. Renuncian a la independencia porque reconocen que la independencia sería salir de la Unión Europea y no quieren castigar a su población con una salida de la Unión Europea. La verdad es que ahora apuestan por un federalismo extremo, un federalismo por el cual Bélgica acabaría siendo dos comunidades que no comparten más que la monarquía, el resto quedaría totalmente dividido. Y de hecho, en cierta manera, la lógica nacionalista ha llevado a Bélgica a una situación, de hecho, de dos comunidades. Hay un libro muy interesante, Belgistán, de un periodista español, Jacobo de Regoyos, que vivió muchos años en Bruselas, y explica que entre valones y flamencos pues actualmente no hay matrimonios mixtos, se han separado totalmente las dos comunidades, tienen opiniones públicas, canales de televisión totalmente diferentes. De hecho, los famosos, ¿no? Aquellos que de cierta manera pues, marcan la opinión pública, también son totalmente diferentes los flamencos de los valones, ¿no? Flandes tiene su Belén Esteban, Valonia tiene su otra Belén Esteban que es diferente y ninguno conoce la Belén Esteban del otro. Son dos opiniones públicas, dos mundos de la comunicación totalmente diferentes. Viven unos de espaldas a otros. Jacobo de Regoyos, en su libro, dice que esta lógica nacionalista ha convertido a Bélgica en un país incomprensible, que tras décadas de compromisos acumulados y la clase media que paga con sus exorbitados impuestos, leo una cita de Regoyos, unos impuestos entre los más altos de Europa, una omnipresente maquinaria institucional, ya sea a nivel local, regional o nacional. Entre comunidades, regiones y Estado suman 6 gobiernos y 60 puestos ministeriales, más 7 parlamentos diferentes con sus cargos electos correspondientes para un país del tamaño de Galicia. Otro nacionalismo interesante en la actualidad es el escocés. De momento no renuncia a la independencia como ha hecho el flamenco, pero sí que admite la legalidad británica, cosa que no hace otro nacionalismo del cual hablaré más tarde. Aunque en realidad la apuesta del Partido Escocés Nacionalista
Alex Salmond, el primer ministro escocés, no era la independencia, su primer objetivo era la idea de la devolution max, era la idea de conseguir muchas más competencias, era la idea de conseguir una mejor financiación. Él usaba la independencia, en cierta manera, como chantaje para conseguir más competencias, ¿no? Sabéis que en el año 99 hay una devolution, se supone o se simboliza que se devuelven los poderes a Irlanda del Norte, Gales y Escocia. El Parlamento escocés es de 1999, es muy joven, y pide una mayor devolución de poderes, una devolución max, y usa el arma del independentismo como chantaje para conseguirlo. David Cameron, el primer ministro británico, dice, bueno, tú puedes decidir si te vas o te quedas, pero no vas a decidir cómo te quedas. O si decidimos cómo te quedas, lo decidimos entre todos, no tú solo. Y en lugar de plantear un referéndum, como quería Alex Salmond, con 3 posibles respuestas, una de ellas, la devolution max, dice no, o sí o no, o dentro o fuera con todas las consecuencias. A veces dicen que el discurso del gobierno español respecto al nacionalismo catalán es duro, pero en Cataluña lo dicen esto. El discurso británico respecto a Escocia también es muy duro. Cameron les ha dicho, si elegís ser un país extranjero, seréis tratados como extranjeros. Es vuestra elección. Pero bien, Escocia admite la legalidad británica, de la cual hablaremos también un poco más tarde para ver la diferencia con el caso catalán. Finalmente, hay un nacionalismo que ahora no está en auge, pero me viene muy bien para explicar el último, es el padano, es el que crea la Liga Norte, el partido creado por Umberto Bossi en Italia, que en 1996 hizo aquello que ahora en Cataluña está, una palabra que está muy de moda, que es una DUI. Una DUI es una declaración unilateral de independencia. Todo el mundo está muy asustado, que Cataluña era una DUI. Bueno, pues estos la hicieron en la Padania en el 96 y como no le reconoció nadie, pues ahí quedó la cosa. La Padania es una región, es el norte de Italia básicamente, es una región inventada. La Padania es la llanura del Po, del río Po, la llanura padana, de ahí el nombre, aunque ahora le han sumado la región de la Toscana, la Umbría y las Marcas. Es decir, a poco que te descuides, al final toda Padania será Italia, ¿no? Van bajando. Y hace un discurso, ahora también han abandonado el independentismo, apoyaron a Silvio Berlusconi, han hecho un discurso de federalismo fiscal, consiguieron imponer el federalismo en Italia, pero ahora han vuelto atrás porque ha sido un fracaso, ha sido un nido de corrupción en las regiones, o así lo perciben muchos italianos. Pero fueron los creadores de un discurso que en Cataluña oímos mucho, un discurso populista, que es el de Roma ladrona, ¿no? Aquí, 10 años más tarde, pues, en Cataluña se impuso el España nos roba, o hablan del sur subvencionado, ¿no? Hay un eslogan de Convergencia y Unión que más o menos viene a decir la España subvencionada vive a costa de la Cataluña productiva. Pues un poco es esta idea, ¿no? No es un tema cultural, no es un tema de nacionalismo cívico liberal, es un tema puramente populista. Y, por cierto, son de los pocos que tienen ahora mismo como aliados Convergencia y Unión en Europa. ¿Qué pasa en Cataluña? Intentaré hacerlo desde una perspectiva poco política y lo más demoscópica o sociológicamente posible. Si mira las encuestas, que hay para todos los gustos, pero simplificando y haciendo sin números un poco a grosso modo, viene a decir que en los últimos tiempos un 50% de catalanes están a favor de la independencia, ¿no? Más o menos, algunas arriba, un poco abajo. ¿Es esto cierto? Hombre, pues no del todo. Quizás hay un error de lectura. Si vas más lejos,
y en lugar de preguntar, o no solo preguntar, si usted votaría sí o no en un referéndum por la independencia hoy, preguntas y vas rascando un poquito más para ver qué siente la gente o qué preferencia política tienen respecto a la relación Cataluña con el resto de España, ves que solo el 25% de catalanes hoy se sienten solamente catalanes. Es decir, solo el 25% podríamos encasillar en ese nacionalismo romántico, cultural, ese que cree que Cataluña es una nación, toda nación debe tener su Estado propio, por lo tanto Cataluña, pase lo que pase, aunque no se vaya de la Unión Europea, aunque se agudice la crisis económica, tiene que ser un Estado para ser una nación completa. Este es el 25%. Y resulta que en los últimos 30 años este porcentaje no ha cambiado muy poco. Es 1,5 millones de catalanes, más o menos. Hace 30 años que el 20-25% de catalanes dicen que se sienten solo catalanes. Esto prácticamente no ha subido a pesar de pues todo el ruido mediático que todos hemos notado últimamente. Sin embargo, es verdad que hay otro nacionalismo catalán, no tan cultural, no tan identitario, no tan esencialista, sino más liberal, más cívico, que podían encarnar en el pasado Cambó o Tarradellas, un catalanismo que no quiere romper España, sino regenerarla, mejorarla desde una perspectiva catalana. Pero es cierto que en la actualidad prácticamente no se ve o se ve muy poco en Cataluña. Decía Salvador Millet i Bel, que era un gran liberal y también catalanista y español, en los años 80, yo creo que no tiene nada que ver con el Millet, ese del Palau de la Música, del expolio, pero, entre otras cosas, porque era un gran pensador. Salvador Millet dijo que el independentismo, lo dijo en los años 80, era una traición al catalanismo, y en cierta manera es cierto, al menos ese catalanismo más cívico, que entendía a todos los ciudadanos como libres iguales y no como pues, una comunidad que debía someterse al espíritu del pueblo, ¿no? Que es una palabra que vuelve a surgir hoy con fuerza. Pero volvamos, 25% que dicen que solo se sienten catalanes y hay un 75% que de alguna manera, mayor o menor, se sienten también españoles, que sienten una identidad múltiple, ¿no? Amin Malouf, que es una persona de una identidad múltiple muy obvia. Su madre era francófona, su padre anglófono, él es árabe, vive en el Líbano, pero es cristiano, ha vivido en Francia, mezcla muchas identidades. Tiene un libro, Identidades asesinas, que el título es muy fuerte, pero realmente es un libro muy interesante, con muchos matices, que de esta conferencia, si tiene que salir algún libro, creo que este sería el ideal. Dice que lo normal en las personas es tener la identidad múltiple, sentirnos pues, valencianos, españoles, europeos, de una ideología, de un equipo de fútbol, de una religión. Lo que nos hace diferentes a todos es que tenemos una combinación pues, muy diferente de muchos atributos, de muchas pertenencias identitarias. Sin embargo, el nacionalismo cultural, esencialista, lo que hace es exacerbar solo una de estas pertenencias, ¿no? En el caso tradicional catalán era la lengua. Cuando una de estas identidades, estas pertenencias, se siente atacada, se exacerba. Por eso, los nacionalismos, sobre todo las élites nacionalistas que usan el nacionalismo como un método para conseguir el poder, tienen incentivos al discurso victimista, a hacer ver que se sienten atacados, a hacer ver que son atacados por un enemigo, ¿no? Que hay una herida. Y Isaiah Berlin hablaba, el nacionalismo es una herida, real o imaginaria. Muchas veces es real, pero muchas otras, y más en la Europa del siglo XXI, parece que es una herida imaginaria. Pues bien, este 75% de catalanes se sienten catalanes y españoles. Sin embargo, el 50% del total votaría a favor de la independencia si se hiciera un referéndum mañana, según las encuestas. Eso significa que un 25% de los catalanes se siente
también español, pero votaría a favor de la independencia. Claro, que ya algo no cuadra, ¿no? Es que el independentismo ha trascendido al nacionalismo cultural, al nacionalismo esencialista del que hablaba. Hay gente que se siente española y, sin embargo, en Cataluña votaría a favor de la independencia. Esto lo vi, por ejemplo, cuando se hizo la cadena humana, que bueno, pasaba por delante de mi casa, y veía a esa gente hablando en castellano y manifestándose con la estelada a favor de la independencia, ¿no? Eso fue como un shock de algo pasa, algo no cuadra. Lo que pasa es que a ese nacionalismo cultural se le ha sumado el nacionalismo populista que decía antes de la Liga Norte, es España nos roba, la culpa de la crisis es de España, si salimos de España salimos de la crisis económica. En definitiva, todos los populismos y este tipo de nacionalismo de los últimos años es un populismo que ha surgido en toda Europa, ¿no? Por la crisis de la clase media, porque las clases populares sufren e intentan buscar soluciones fáciles, pues en cada país ha ido tomando pues, un poco del sustrato, ¿no? De la idiosincrasia del país o de la región, ¿no? En Italia, por ejemplo, pues tenemos a Beppe Grillo contra la política. En el norte, la Liga Norte contra el sur. En el Reino Unido, la UKIP o el British National Party contra la Unión Europea. En Francia, Le Pen contra los inmigrantes. Aquí tenemos pues, Convergencia y Unión contra España. Todos tienen tienen unas características muy parecidas, todos estos populismos. El primero, y es lo que lo hace tan atractivo, es que exculpan al ciudadano de cualquier responsabilidad. La culpa no es vuestra, la culpa es de la política, es de la Unión Europea, es de los inmigrantes, es de los bancos, es del sur, es de España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la segunda característica es el simplismo de las soluciones. Dicen, hombre, eliminado el enemigo, ya tenemos la solución. Para el Reino Unido, según la UKIP y el BNP, salimos de la Unión Europea, todo solucionado. Si España nos roba, si salimos de España, los 16.000 millones de euros que dicen que van a Madrid y no vuelven, pues se quedan en Cataluña y salimos de la crisis económica. Otra característica de estos populismos, de todos estos populismos, es cierto desprecio por la democracia representativa y el imperio de la ley, ¿no? Hay como una apuesta más por la democracia aclamativa. Cuando lees a Schmitt, ves muchas cosas de las que oyes en el discurso oficialista del nacionalismo catalán actual, ¿no? El clamor, ¿no? Más que el voto, incluso, o más que la negociación entre partidos en el Parlamento, el clamor del pueblo, y entonces hay uno que se erige como intérprete del clamor del pueblo, es lo que importa. Y una cuarta característica sería la falta de modelo social. Es decir, si la culpa es del enemigo y una vez lo extirpas o una vez te separas de él, todo se va a solucionar, tampoco hace falta explicar qué modelo de sociedad quieres. Por eso, por ejemplo, ahora en Cataluña, en el Parlamento, no hay un debate sobre recuperación económica, sobre izquierda-derecha. En esta legislatura se ha aprobado solo una ley para subir un impuesto. Claro, es curioso, ¿no? Ver ley 2/2013, ya no hay más, no hay una ley 3, ya están los presupuestos y esa ley, ya no hay más debates, todo es cumbres, comisiones, plenos extraordinarios, declaraciones, cartas, cadenas, conciertos del monotema. No hay un debate sobre el modelo social que tenemos. Sin embargo, en Escocia sí que existe. En Escocia, el Partido Nacionalista Escocés vende que su modelo es una socialdemocracia a la noruega, que lo podrían conseguir con el petróleo si se independizan del Reino Unido. Claro, por lo menos tiene un modelo. Es verdad que el mismo Partido Nacionalista Escocés en los años 80 su modelo era el neoliberalismo de Irlanda, pero bueno, ha ido cambiando, pero por lo menos ofrecen un modelo y ofrecen un debate que no existe en los discursos populistas.
Por lo tanto, una mixtura de nacionalismo romántico y populismo. Todo eso multiplicado por los medios de comunicación públicos o concertados y por la irresponsabilidad de unas élites políticas que a lo que era marginal, a ese independentismo que antes era marginal, digamos, para hacerlo gráfico, le ponen una corbata, lo hacen legítimo, lo hacen como serio, lo hacen votable. Cuando tienes unas élites que legitiman ese discurso, cuando tienes unos medios de comunicación que legitiman ese discurso, pues la verdad, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte del mundo las personas no somos héroes, nos dejamos arrastrar por lo que creemos que es el discurso mayoritario en la sociedad. Eso pasa, es condición humana, pasa en todo el mundo. Es lo que Elizabeth Noel Neumann le llamaba la espiral del silencio. La espiral del silencio es lo que Tocqueville decía, que las personas tenemos más miedo a quedarnos marginados que a equivocarnos. Es decir, preferimos decir algo que sabemos que no es cierto o que no es lo que pensamos, antes que decir algo que pueda molestar a la mayoría. Y esto pasa a nivel familiar, pasa con los compañeros de trabajo. De alguna manera siempre nos autocensuramos para no decir lo que pensamos y creemos que lo que pensamos no está de acuerdo con lo que piensa la mayoría, ¿no? Este fenómeno es lo que provoca muchas veces el voto oculto, es lo que dificulta leer las encuestas. Por ejemplo, por eso que hay que cogerlas con pinzas, las encuestas ahora en Cataluña. Todas las encuestas referentes al referéndum te dan un 30% de no sabe, no contesta. Hombre, con la que está cayendo y el debate que hay, un 30% no sabe, no contesta. Es raro, ¿no? Es indicativo, ¿no?, de esa espiral del silencio. Por lo tanto, más allá de las encuestas hay una realidad compleja que seguramente cuando Artur Mas convocó elecciones hace un par de años y pensaba que sacaría una mayoría absoluta, no tuvo en cuenta esa complejidad, ¿no? Seguramente pensó que España sería pronto intervenida, que el Estado español estaba en una crisis definitiva y que podía aprovechar ese momento, ¿no? A mí a veces me recordaba ya, ¿no?, a 1898, ¿no?, una crisis de Estado, una crisis, bueno, la separación, la independencia de Cuba, pero una crisis también de desafección política hacia los partidos, ¿no?, en aquel momento los partidos de la Restauración, hacia el parlamentarismo, una crisis económica, ¿no?, en aquel momento también. España no estaba adaptada con los medios de transporte y medios de comunicación a lo que era Europa, por lo tanto sufrió más la crisis que el resto de Europa, ¿no? Y los nacionalismos sin Estado, los nacionalismos secesionistas siempre aprovechan esas debilidades del Estado para imponerse en sus regiones. Pero no solo contra el Estado. Y aquí hay un tema curioso. Y si analizáis los discursos del nacionalismo actuales, se van viendo unos cambios muy, bueno, para mí como politólogo muy interesantes. No solo contra el Estado, también contra los valores de la Unión Europea. Por eso está contra Europa. Y es curioso ver cómo los argumentos que al nacionalismo catalán le han servido para atacar la idea de España, ahora no le sirven para atraerse a la opinión pública europea. ¿Por qué? Porque los argumentos que usó contra España también son argumentos contra la Unión Europea. Por ejemplo, la solidaridad. Cuando decía España nos roba, cuando dice que viven a costa de la Cataluña productiva. Claro, para la Unión Europea este discurso ahora no lo pueden cambiar, porque para ningún europeo sería creíble que ahora viniera un nacionalista catalán y dijera, bueno, es que yo no quiero ser solidario con Extremadura o Andalucía, pero estoy deseoso de ser solidario con Grecia o Rumanía. No tiene mucho sentido, ¿no? Posiblemente la Unión Europea esto lo vuele. O el Estado de Derecho, ¿no?, que te digan, bueno, haremos un referéndum sí o sí, aunque no entre en la legalidad española, ya nos inventaremos una legalidad. Y además tenemos derecho a decidir unilateralmente ser un nuevo Estado de la Unión Europea. Claro, van contra los valores de la Unión Europea, van contra también los tratados de la Unión Europea.
Lo digo de memoria, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, respeto por la integridad territorial. Creo que es el 49. El proceso de adhesión a la Unión Europea es un proceso complicadísimo, requiere unanimidad de todos los países de la Unión Europea en diferentes pasos del proceso. ¿Tengo hasta las 6:30? Bueno, voy recortando. Por eso, últimamente se oye mucho, o el nacionalismo intenta, en este cambio de discurso para atraerse la voluntad de los europeos, ya no es España nos roba, esto ya no lo dicen, o no lo dicen por lo menos fuera de casa. Tampoco dicen, vamos a hacer esto, diga lo que diga la ley. Han inventado un concepto, el derecho a decidir, porque te da una pátina de demócrata, porque es un concepto, una apariencia muy democrático. Pero quizás no lo es tanto, porque claro, cuando hablas de derecho a decidir, estás diciendo que 7,5 millones de catalanes pueden decidir ser o no un Estado independiente. Sin embargo, el resto de españoles, los otros 40 millones de españoles, no pueden decidir sobre las fronteras de España. Le estás quitando a 40 millones de personas el derecho a decidir. O un derecho a decidir interno. Ahora, viendo lo que pasaba en Ucrania, un poquito más para allá, en los países bálticos, muchas personas que apoyaron el derecho a decidir, que apoyaron la independencia de los países bálticos, después nunca más volvieron a decidir nada. ¿Por qué? Porque les quitaron los derechos políticos. A los rusos, a los hijos de los inmigrantes rusos, les quitaron los derechos políticos, y en Letonia son el 20% de la población. Esto del derecho a decidir ya no parece tan democrático. Y de hecho, tú si permites una secesión o creas un principio de secesión unilateral, en una democracia lo que haces es acabar exterminando las democracias. Allen Buchanan, en un libro, Secesión, lo explica muy bien. Si tú permites que la región, las ciudades tengan derechos en una democracia a decidir unilateralmente la secesión, acabas con la propia democracia. ¿Por qué? Porque todo el mundo usará ese derecho para chantajear al resto, para decir, o me das, o me construyes esta carretera, o me voy, o me das esta competencia, o me voy, o me das este sistema de financiación, o me voy. Por eso es un derecho que no existe en ninguna constitución del mundo, en ninguna, solo en Etiopía, pero en ningún país democrático. Existía también en la Unión Soviética, pero como sabéis, pues la aplicación no era muy visible. Tampoco en el Reino Unido. En el Reino Unido al final quien decide es Westminster, es el Parlamento británico. El Parlamento británico, sabéis que no hay constitución en la Unión, en el Reino Unido, así como la Constitución española protege la unidad de España, como todas las constituciones democráticas del mundo, pero también protege la autonomía de las regiones. En el Reino Unido no hay constitución, la soberanía depende totalmente de las decisiones del Parlamento británico. Por lo tanto, el Parlamento británico puede hacer o permitir un referéndum en Escocia, pero también puede al día siguiente suspender la autonomía de cualquier región, como pasó en el 99, se da con la devolución de la que hablaba antes, poderes a Irlanda del Norte. El mismo Tony Blair, que permite la devolución, suspende la autonomía de Irlanda del Norte en diversas ocasiones. Dicen que Westminster, el Parlamento británico, puede hacer cualquier cosa excepto convertir un hombre en mujer o una mujer en hombre, aunque esto hoy en día pues, también habría que ponerlo en duda. Pero al final la decisión de si Escocia se independiza o no también, porque el referéndum no puede ser vinculante, depende de Westminster. Vamos un poquito más a hacer perspectiva, a ver qué puede pasar en el futuro, o a ser un poco más propositivos. Yo creo que en este 2014, respecto a los nacionalismos, contra los estados de la Unión Europea, contra el proyecto de la Unión Europea, van a tensionar mucho, van a ser muy complicados. Tenemos el referéndum en Escocia, también tenemos una posible convocatoria, ya veremos, una posible convocatoria de un referéndum
en Cataluña, pero también es verdad que todo esto produce cierta fatiga, cierto cansancio. Yo soy bastante optimista a largo plazo, a corto no, a corto estoy casi por el exilio, pero a largo plazo las cosas van a cambiar. Miren, en Quebec se hicieron 2 referéndums, ahora gobierna un partido independentista y no quiere hacer un referéndum. El 70% de los quebequeses no quieren hacer un referéndum porque se acuerdan del trauma social que supuso. En Quebec era la provincia más rica de Canadá. Montreal era la capital económica de Canadá. Las grandes empresas estaban en Montreal. Cuando el nacionalismo empezó a exigir un referéndum para independizarse, por lo tanto, a crear inseguridad jurídica, porque claro, no sabes al día de mañana qué leyes vas a tener, qué marco legal vas a tener. Cuando empiezan con inmersiones lingüísticas o a multar por rotular a los comercios, mucha gente se va de Montreal, miles de personas y de empresas. Montreal pasa de ser la capital económica de Canadá a no serlo. ¿Por qué? Porque las empresas se fueron a Ottawa, que está allí cerca, a Vancouver, a Estados Unidos, que está justo abajo. Se fueron. En el 95, después del segundo referéndum, que ganó el no por muy poco, Jean Chrétien dijo, mira, ¿verdad que ya estamos todos cansados de este debate? ¿Verdad que ya no se puede mantener más un debate identitario, ¿no? De si somos quebequeses o canadienses, las dos cosas o ninguna de las dos? Vamos a hablar de problemas reales, vamos a hablar del modelo de sociedad que queremos, vamos a hablar de cómo salir de la crisis económica. El partido quebequés perdió las elecciones cuando parecía que era como el PRI mexicano, un partido que iba a estar ahí toda la vida. Y durante 15, 17 años, bueno, ganaron los liberales en Quebec. Hasta ahora, que por circunstancias de la crisis económica, de fragmentación de partidos, corrupción, etc., aun perdiendo votos, ha ganado el partido quebequés, pero ni se atreve a plantear un nuevo referéndum porque tiene un recuerdo nefasto de lo que pasó en los anteriores. En la propia Cataluña también hay elementos que creo que favorecen que el nacionalismo empiece, o este independentismo empiece a deshacerse, aunque este 2014 sea duro, porque hay un choque con la realidad. Empiezas a ver que los partidos, a medida que tienen que ir poniendo puntos sobre las IES, tienen que poner en práctica sus promesas, pues ya es más difícil, ¿no? Primero se desentendió el PSC, después se está desentendiendo ahora Iniciativa por Cataluña. En Convergencia, no tanto en Unión, en Convergencia ya se ve algunos movimientos internos. Es muy necesaria y es muy positiva una firmeza, así como Cameron tuvo la firmeza de decir, no, o votáis, os vais o os quedáis, pero no podéis elegir unilateralmente cómo os quedáis. También es muy importante que haya una firmeza del gobierno español, yo creo que la hay, para decir este referéndum no cabe en la Constitución española porque el derecho a decidir es de los 47 millones de españoles y, por lo tanto, no se hará. Y dar la batalla jurídica, pero la batalla jurídica es a corto plazo. Lo que interesa es ganar la batalla a largo, la batalla social. Y en ese sentido, hace un año era muy pesimista, ahora ya no, porque esta espiral del silencio de la que antes os hablaba se está rompiendo. Agujeros. Decía, no somos héroes las personas, pero cuando vemos que alguien se atreve a decir quizás no nos conviene salir de la Unión Europea o quizás no nos conviene enfrentarnos a nuestros clientes, pues se van sumando gente detrás, ¿no? Y han empezado empresarios extranjeros. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaume Malet, pues lo dijo, bueno, si siguen así habrá una gran deslocalización de empresas. No solo por la independencia, sino por un proceso de este tipo. En Quebec no se consiguió la independencia, pero el proceso de inestabilidad provocó una crisis económica mucho mayor. Es tan malo el proceso de incertidumbre como la propia independencia o la creación de fronteras. Y son cada vez más empresarios alemanes, y hay algún empresario catalán que empieza también a decir no vamos bien por este camino.
se van abriendo espacios de libertad de opinión. Muy importante también las declaraciones de la Comisión Europea. Hace 2 años en Cataluña, 99% pensaba que bueno, éramos ciudadanos europeos y no íbamos a dejar de serlo, que la independencia no conllevaba la salida de la Unión Europea. Sin embargo, esto no era una novedad de la Comisión. La Comisión Europea desde el año 2004 tiene la misma doctrina, que es la doctrina de los tratados comunitarios, desde el 2004 con Romano Prodi, hasta ahora con Durão Barroso. Siempre que le preguntan, lo explica, escuchen, salir una región que salga de un Estado, sale también de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos ciudadanos europeos en tanto que somos ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer para acelerar este proceso para no solo provocar la caída o superar el nacionalismo secesionista, sino también para crear un proyecto más integrador, un proyecto más en positivo tanto para España como para la Unión Europea? En una otra época de crisis moral, crisis que los nacionalismos lo habían devastado todo, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa dio respuesta a la devastación moral que había provocado el nacionalismo. En Francia hubo una respuesta, yo le digo más o menos comercial, porque vendió muchos libros, ¿no? El existencialismo, Sartre, etcétera. Muchos de estos acabaron después con un relativismo, incluso apoyando el comunismo, excepto con la, magnífica excepción, valga la redundancia, de Albert Camus. En el Reino Unido surgió un liberalismo que se fijaba otra vez en la persona como el centro de todas las cosas y que proponía mejoras de las instituciones para defender los derechos y las libertades de las personas. Eso pasaba en el Reino Unido. Es curioso, la gran mayoría de pensadores de este liberalismo, de este reformismo de las instituciones, no son británicos, todos nacieron fuera, todos vivieron el totalitarismo. Son Hayek, son Berlin, Dahrendorf, Popper, todos acabaron de alguna manera, en algún momento de su vida, en Londres. Y una tercera respuesta es la Unión Europea, ¿no? La respuesta de los padres fundadores de la Unión Europea a la crisis, ¿no?, que había provocado el nacionalismo en Europa. Nos quedamos con las dos últimas, ¿no? Reformar instituciones y Europa. Las sociedades avanzan, dice Amartya Sen, mejoras paralelas tanto de instituciones como de los valores de la sociedad. Tú si coges unas instituciones y las pones en un país donde no tenga los mismos valores, por ejemplo, pones en Libia las instituciones de Alemania, seguramente Libia no será Alemania al momento. Tiene que haber un cambio también en los valores de la población. Y al revés, las instituciones... Con unos valores, diferentes instituciones te pueden dar diferentes incentivos y cambiar el proceso de progreso o de decadencia. Mejorar las instituciones para hacer frente al nacionalismo secesionista. Hay muchas propuestas que yo creo que son a veces basadas más en el prejuicio. Por ejemplo, obviamente no es inteligente la política del desahogo, decir, bueno, estos son todos iguales, no sé qué tal. Esto lo único que provocas es una reacción y un bucle al menos de violencia verbal. Tampoco una descentralización para contentar los nacionalismos, porque nunca se contentan. Ya decimos, el nacionalismo esencialista quiere que en el fondo toda nación tenga un Estado, por lo tanto, aunque pues es por el federalismo o por un sistema de financiación fantástico, no se van a contentar, van a pedir más hasta conseguir el Estado. Tampoco una centralización parece una respuesta, porque primero la descentralización no ha ido mal a España, hemos conseguido un gran progreso, hay que modificarla, pero una centralización solo como respuesta al nacionalismo sería visto como un ataque y por lo tanto alimentaría aún más el nacionalismo. Entonces, ni desahogo, ni descentralización, ni centralización. Y acabo. Una reforma inteligente, un Estado que funcione, no un Estado centralizado, no un Estado descentralizado, un Estado simplemente que funcione, que pueda crear
un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega y Gasset, que cree confianza en la población, que vea que pueden convivir y ser prósperos en ese Estado. Con una recuperación económica ya vemos cómo el independentismo está bajando en Cataluña. Y también la Unión Europea, fundamental. Que la idea de España, además de estar ligada a una idea de prosperidad, de libertad, de pluralismo, también esté ligada al europeísmo. En las encuestas, ya digo, cogerlas con pinzas, se demuestra que es fundamental para la caída del independentismo el factor Unión Europea. Si sales de la Unión Europea, el independentismo pierde 15-20% de sus apoyos, por lo cual es fundamental. Pues es importante que la Unión Europea se haya mojado y que vea que estos nacionalismos son un peligro para el futuro de la Unión Europea. Ahora, realmente no es que no está en la agenda internacional. El gobierno catalán intenta, con su acción exterior, lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto, pero los resultados para ellos son flojísimos. La Comisión Europea, el Comité de las Regiones, el Consejo de Europa, todos han tenido una posición muy clara respecto a esto. Pero es un tema que tampoco sale o tampoco está en la agenda internacional, y menos ahora con Ucrania y Rusia, ¿no? La agenda europea está el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la Unión Europea, fundamental para nuestro futuro. Está China, ¿no? El papel geoestratégico de China. Nadie mira a Cataluña, y si miramos en el tema identitario, en el futuro, en 15-20 años no nos plantearemos ya si somos catalanes, españoles, una cosa o ninguna. No. 15-20 años, explica Raymond Kurzweil, que es un ingeniero, bueno, es el jefe de ingenieros de Google ahora, es un visionario. 15-20 años el debate identitario será si somos humanos, posthumanos o transhumanos. Por lo tanto, el tema nacional quedará muy en segundo plano, ¿no? Pero bueno, hasta que llegue esto, ¿no? Que puede faltar una generación, un proyecto sugestivo, confianza en nosotros mismos. España no es un país decadente, como a veces plantea el nacionalismo, y porque le interesa que sea visto como un país decadente. No tiene nada que ver la España en la que nació mi padre con la España en la que he nacido yo, la España de los 50, la España de los 80. Económicamente es el país que más avanzado del mundo, salvo cuatro, salvo Japón, Irlanda, Singapur y Hong Kong. Es un país que está abierto al mundo, somos un gran puente, gracias al castellano, entre Europa y América Latina. Y somos un país que exporta, que está abierto al mundo, que exporta. La exportación ahora en España la exportación es el segundo sector económico más importante después de en Alemania. O sea que para nosotros la exportación es más importante que para Francia o Italia, por ejemplo. Es decir, somos un país abierto al mundo y eso es muy importante para Cataluña, por ejemplo, que tiene una economía muy fijada en la exportación. Por eso no sé hasta qué punto élite económica, burguesía, van a apostar por el todo o nada de la independencia y jugarse el futuro económico. En definitiva, y acabo porque ya me he pasado unos cuantos minutos, para hacer frente al nacionalismo, más confianza en nosotros mismos, en España, incluso con un patriotismo, ya digo, cívico, liberal, integrador, que sea capaz de integrar tanto el catalanismo como el europeísmo. Eso es lo peor que le podría pasar al secesionismo. Una mejora institucional, no solo para recuperarnos económicamente, sino para recuperar la confianza en la política y para recuperar una idea de que España para nosotros puede significar libertad y prosperidad. Y os lo digo en serio, para mí, desde que estoy en Cataluña, estos últimos años, para mí España y Unión Europea, nunca había pensado qué significaban para mí, pero ahora tengo muy claro que significan libertad. Y una vuelta al humanismo, en cierta manera, ¿no? Poner a la persona por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces hablábamos de Steiner, ¿no? de Erasmo, de Montaigne, de Vives también, ¿no? Respetar la libertad de las personas, el pluralismo. Yo creo que España está en ello, la Unión Europea también, y espero y estoy seguro que en los próximos años en Cataluña también lo estaremos. Muchas gracias y si
¿Hay alguna pregunta? O si no, vamos a los cafés, como decía Steiner, que son el fundamento de Europa. Disponemos de unos minutos para alguna pregunta que queráis plantearle a Juan. Comenzamos por aquí. ¿Qué tal? Te quería plantear una pregunta, porque has tocado el tema de Ucrania, has tocado el tema de Rusia y has tocado el tema del humanismo de Vives. Como todos sabemos aquí, Luis Vives era una persona de raíces judías, ¿vale? Y estaba en contra de la Inquisición y todo aquel movimiento, el problema grande que hubo en aquella época, la cacería de brujas y todo esto. Su familia fue víctima, ¿no? Y resulta que fue víctima de esta Inquisición porque fueron descubiertos practicando su religión judía, ¿no? En su mezquita. Hoy en día, hace pocos días atrás, el jefe de la congregación judía, si mal no recuerdo, en Ucrania, ha recomendado a todos sus miembros que dejen, que abandonen Kiev y posiblemente, especialmente el país, porque lo que está pasando en Ucrania es que la revolución que está habiendo, entre comillas revolución, las personas que están atrás de esto son los hijos y nietos de los nazis que no fueron juzgados en el tribunal de Nuremberg, ¿vale? Que algunos se escaparon. Okay. Estos hijos y nietos, como por ejemplo integrantes del partido Svoboda y Causa Común, que se llama en castellano, que de hecho, si tú ves las iniciales son las SS en ucraniano, están destrozando toda Ucrania, ¿vale? Y a la misma vez la Unión Europea y el gobierno de Obama están respaldando a estos individuos nazis, ¿vale? Entonces, Natalia Britenko, la jefa del Partido Socialista Progresista de Ucrania, en su gira por Europa, actualmente se está llevando la gira, ha dicho que esto hay que verlo como lo que es, como un golpe de Estado nazi. Se ha puesto al presidente Yanukovych fuera de sus funciones. Entonces, esto es un peligro muy grande porque no comparto lo que has dicho anteriormente acerca de Rusia, que tiene cierta... Lo he puesto como que Rusia es en realidad la parte belicosa y no es así. Y lo que hay que ver es que si esta situación continúa con los nazis, ¿sí? Haciendo lo que están haciendo, va a pasar lo que Helga Sepp-LaRouche y Lyndon LaRouche han estado diciendo todo este tiempo, que estamos al borde de enfrentar una guerra que puede ser termonuclear en los próximos días. ¿Por qué? Porque el sistema transatlántico, toda la economía del sistema transatlántico se está despedazando, ¿sí? La economía no sirve para más y la parte que está funcionando es la parte de Asia-Pacífico o Eurasia, con esto de la nueva ruta de la seda. Entonces, si me permites, te rogaría que hicieras la pregunta que quieres hacer, por favor, sí, porque es una... La pregunta es ¿cuál es tu posición? ¿Sí? ¿Qué piensas tú de que la Unión Europea, supuestamente has dicho que has hablado de humanismo, está respaldando a estos individuos nazis? ¿Vale? Si te puedes... Vale, no, yo he dicho que Europa es el humanismo, la idea de Europa, como también es Europa los nacionalismos exacerbados. Es tremendamente complicado el tema de Ucrania. Esta mañana leía, por ejemplo, entrevistas en La Vanguardia, por ejemplo, de líderes judíos en Odessa, que venían a decir lo contrario. ¿Qué dices? Dicen, bueno, hay algún elemento fascista en el gobierno actual de Kiev, pero es muy minoritario, incluso no será un problema para el futuro. Es decir, la propia comunidad judía, como también la conozco bien en Cataluña, está bastante dividida. Sin embargo, sí que puedo compartir la complicación del actual gobierno de Kiev, o la complicación que presenta a la Unión Europea y
y a Estados Unidos. Y por eso creo que la Unión Europea responde de manera muy tímida a lo que está pasando en la Unión Europea, porque tampoco está muy segura de quién está formando parte el gobierno ucraniano actual, el gobierno de Kiev. Yo, si perdonas, creo que esto es algo que no podemos constatar ninguno de los que estamos aquí. Se escapa de mi conocimiento, pero lo que sí que digo es que la situación es tremendamente complicada. Yo no haría una posición de blanco o negro, por ejemplo. Yo entiendo la posición rusa también, antes lo explicaba, con los países bálticos, Estonia y Letonia, los ciudadanos rusos, muchos no tienen derechos políticos, y por eso entiendo que tengan miedo que en Ucrania puedan quedarse también sin derechos políticos. O sea, entiendo. A ver, Rusia también actuó como actuó con Osetia del Sur en Georgia. Es decir, lo que decía antes, el paso de ser una potencia planetaria a ser una potencia regional tiene sus problemas. Y de la manera que está actuando ahora en Ucrania, yo creo que le puede salir al revés de sus intenciones. Puede fortalecer el sentimiento ucraniano. Esperemos que no tampoco exacerbado para crear un nacionalismo agresivo ucraniano, pero bueno, veremos en los próximos días. La situación es realmente complicadísima. ¿Alguna otra cuestión que queráis plantear en la sala? Bueno, pues si os parece hacemos una pausa, reiterando nuestro agradecimiento a Juan por su participación, y a las 7 en punto continuamos con la actividad. Muchas gracias, buenas tardes.